In the years of the primal course, in the dawn of terrestrial birth, man mastered the mammoth and horse, and man was the lord of the earth. Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley, cuyo apodo era la Gran Bestia, fue un influyente ocultista, místico, alquimista y mago ceremonial inglés, que fundó la filosofía religiosa del Telema. Fue miembro de la organización esotérica Golden Dawn, además de cofundador de la Astrum Argentum y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el Libro de la Ley, el libro sagrado de Telema, aunque también escribió profundamente sobre otros temas y géneros, como ficción y poesía. Era hijo de un millonario galés, Edward Crowley, fallecido en 1886. Muy pronto quedó huérfano y heredó una gran fortuna. Fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso de su padre, los hermanos Plymouth, una denominación evangélica conservadora y muy puritana. Estudió en Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de su familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Llegó a ser un célebre ocultista, conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magia en teoría y práctica y El libro de la ley. Ingresó en el templo Isis Urania de la Golden Dawn, donde escaló rápidamente los grados iniciativos inferiores y se enfrentó a otros miembros de la misma. Abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, llegando también a ser cabeza visible de la Ordo Templi Orientis, en la que rige su ley Telema, que es haz tu voluntad. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas. Se retiró a Escocia, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness, a la que llamó Palacio de Boleskine. Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para Astrum Argentum, para divulgar las enseñanzas que él mismo publicó con la ayuda de varios colaboradores en la serie de revistas llamadas El Equinoccio. El lema del iluminismo científico es el método de la ciencia, el objetivo de la religión. En este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowley, si se interpreta correctamente, está expresado todo. Crowley no era solo un iniciado en temas esotéricos, también era novelista, poeta y ensayista, y tenía más de 80 libros escritos, la mayoría referentes a la magia, cábala, esoterismo, yoga, y gran parte de ellos sobre su sistema Magic, con K al final, y a la filosofía o religión que él fundó, Telema, gracias a las revelaciones del libro de la ley. Empezó a publicar con 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte, a los 72 años de edad. También fue traductor de obras clásicas y contemporáneas escritas en francés, de magia, poesía y esoterismo. Además, fue un montañero muy activo que practicaba el alpinismo y el himalayismo. También era un excelente ajedrecista y practicaba la caza mayor como deporte, el ciclismo, entre otras disciplinas deportivas. Fue un viajero incansable que residió en Londres, Floyers, París, Nueva York, El Cairo y Selafú, y recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Chile y Argentina, entre muchos otros. Crowley decía haber recibido en estado de mediumnidad su obra El libro de la ley de una entidad preterhumana llamada Aiwass. Este hecho fue el punto culminante de la vida de Aleister, quien decía que había vivido para recibir este don. Crowley estaba en El Cairo con su esposa los días 8, 9 y 10 de abril de 1904. Recibió un capítulo por cada día, constando el libro de la ley de exactamente 3 capítulos en total. Este libro proclama la ley del Telema, voluntad en griego, para el nuevo eón de Horus que comenzó en 1904 con la recepción del texto y reemplazó al eón de Osiris. En los textos de los telemistas se cuenta como primer año en 1904, en vez del año de la era común, y se les añade las posiciones diarias del Sol y la Luna. Dos de las frases más conocidas de este libro son:
haz lo que tú quieras, será todo ley. Y amor es la ley, amor bajo voluntad. Más tarde, fundaría la abadía de Telema, en la población de Cefalú, en Sicilia, una casa de campo remodelada y decorada por él mismo con fresnos en las paredes. En ella, permaneció un tiempo junto a varios de sus seguidores, hasta que fueron expulsados de Italia por el gobierno de Mussolini, debido sobre todo a la muerte de uno de sus discípulos, Raoul Loveday, que se intoxicó al beber agua contaminada, y al revuelo generado por Betty May, esposa de este último. La contracultura telémica fue un adelanto increíble para el tiempo de Crowley. Fue algo similar a lo que más tarde sería el movimiento hippie, con su mezcla de libertad sexual, experimentación con todo tipo de drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y occidentales, etc. Algunas de las razones por las que se consideraba a Crowley un hombre perverso era su bisexualidad y la experimentación con drogas. Tengamos en cuenta que el principio del movimiento se produjo en Gran Bretaña durante la época de la reina Victoria. Crowley, después de una vida aventurera y activa, acabó muriendo en una casa de huéspedes de Hastings, aquejado de degeneración del miocardio y bronquitis aguda. El historiador inglés Mark Beynon atribuye la maldición de Tutankamón a Aleister Crowley. Desde 1920 hasta 1930 se produjeron una serie de muertes de personas que habían estado vinculadas a los trabajos de excavación de la tumba del faraón en Luxor. Más de 20 personas murieron durante este periodo y la prensa británica responsabilizó a una supuesta maldición de Tutankamón de las muertes y especuló sobre los poderes sobrenaturales de los antiguos egipcios. Beynon concluye, sin embargo, que las muertes fueron todas asesinatos rituales planeados por Aleister Crowley, tras analizar los diarios, libros e informes sobre Crowley. Este detective afirma que estaba obsesionado con la figura del asesino en serie, Jack el Destripador. Aparentemente Crowley tendría sus razones para cometer estos crímenes. Los dioses de Crowley eran antiguas deidades pertenecientes a la religión egipcia, y él mismo se consideró un profeta de la nueva era, inspirado por el antiguo dios egipcio Horus. Es muy probable, según Beynon, que encontrase las excavaciones de Carter sacrílegas y planease los crímenes como un acto de venganza. En su libro La maldición de Londres, Asesinatos, Magia Negra y Tutankamón en 1920, Beynon adjudica 7 muertes a Crowley, 6 de las cuales tuvieron lugar en Londres. Raoul Loveday, el 16 de febrero de 1923. El joven de 23 años era seguidor de la secta de Crowley en la abadía de Sicilia. Murió exactamente el mismo día y a la misma hora de la apertura de la tumba de Tutankamón. Falleció tras beber sangre de gato que fue sacrificado en uno de los rituales de Crowley. Beynon afirma que fue deliberadamente envenenado. El príncipe Ali Kamel Fahim Bey, el 10 de julio de 1923. El príncipe egipcio de 23 años fue asesinado de un disparo por su propia mujer, Marie Marguerite, después de ser fotografiado visitando la tumba. Beynon dice que Crowley y Marie Marguerite habían sido amantes en París y que el ocultista le ordenó el asesinato. Geoffrey Herbert, el 23 de septiembre de 1923. Poco después de la absolución de Marie Marguerite, Geoffrey Herbert murió de envenenamiento tras una intervención dental realizada en un hospital privado de Park Lane, en la que algo sospechoso salió mal. Había recientemente vuelto de un viaje a Luxor y Beynon especula que Crowley estaba detrás de esta muerte, habiendo usado de nuevo a Marie Marguerite para cometer este asesinato. Sir Ernest Wallis Budge, el 23 de noviembre de 1934. Un antiguo cuidador de las antigüedades egipcias del Museo Británico de Londres. Fue hallado muerto en su cama a los 77 años de edad. Beynon sostiene que existen evidencias que relacionan a Budge con Crowley, ya que participaron de los mismos ambientes ocultistas. Crowley, el creador de la doctrina Haz lo que quieras, era un adicto a la heroína y estuvo envuelto en diversos escándalos sexuales. Beynon lo retrata como un peligroso esquizofrénico, responsable de los asesinatos de varios de sus sirvientes en la India. Estaba además obsesionado con Jack el Destripador, a quien le dedicó varios ensayos y poemas.
Bannon sugiere que se inspiró en él para sus propios crímenes. Escribió en sus diarios que creía que las localizaciones de los asesinatos del Destripador en Whitechapel formaban un pentagrama, un importante símbolo satánico. Bannon afirma que la localización de los 5 asesinatos de Crowley reproducen también un pentagrama. Asegura el detective que hay abundantes evidencias que le vinculan con todas estas muertes y sus diarios y libros esconden claves que conducen a estos crímenes. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y compartirlo. No olvides de comentarlo y nos vemos en la próxima.